No quería problemas, solo echar un vistazo a un rifle viejo que solía cargar mucho antes de que la mayoría de ellos hubiera nacido. Pero el empleado se rió de sus preguntas, se burló de su cojera, lo llamó abuelo y le dijo que se fuera. El anciano no discutió. Se fue en silencio, como siempre lo había hecho, paso a paso. Lo que el empleado no sabía era que el nombre en la placa de identificación de ese hombre todavía significaba algo. Y exactamente una hora después, un equipo completo de la Armada Española apareció en el estacionamiento. Sin sirenas, sin advertencias, solo una docena de hombres caminando en formación, en silencio mortal, y haciendo una sola pregunta: ¿dónde está él? Bienvenidos a Historias de Héroes. Antes de comenzar esta poderosa historia de falta de respeto, lealtad y redención, díganos en los comentarios desde qué ciudad están viendo este video hoy, y si creen que los verdaderos guerreros nunca olvidan a los suyos, presionen el botón de suscripción. Estas historias importan. La armería estaba en las afueras de la ciudad, situada entre una tienda de cebos de pesca y un almacén de ferretería. Sus ventanas estaban tintadas lo suficiente para dar la ilusión de autoridad. Dentro, filas de rifles bordeaban las paredes como trofeos, y los mostradores de vidrio exhibían pistolas demasiado pulidas para parecer reales. Detrás del mostrador, dos empleados jóvenes se inclinaban sobre sus teléfonos, prestando poca atención al suave murmullo de música country que sonaba desde el altavoz del techo. El lugar no estaba ocupado, pero nunca necesitaba estarlo. Era el tipo de tienda que ganaba dinero con imagen. A las 10:43 de la mañana exactamente, sonó la campanilla de la puerta principal. El hombre que entró no comandaba atención. Simplemente existía de una manera que hacía todo un poco más silencioso. Botas gastadas, jeans que habían sido remendados en la rodilla, una chaqueta de cuero marrón más vieja que la mitad del personal. Su rostro estaba curtido, pero calmado. Ojos agudos bajo el borde de una gorra descolorida de la Armada Española. Se movía lentamente, pero con propósito. Su cojera notable, pero nunca lastimera. No miró alrededor. Caminó directamente al mostrador. Apoyó su mano suavemente sobre el vidrio. Y esperó. Uno de los empleados levantó la vista. Le dio una sonrisa forzada. —¿Necesita algo, señor? El anciano asintió. Una vez. Sí. Se preguntaba si todavía tienen el rifle M1 Garand réplica de la pared trasera, el modelo de culata real. El chico parpadeó. Eso es una pieza de colección, no algo que querría disparar. No pedí dispararlo, dijo el hombre, voz uniforme. Solo quería sostenerlo por un momento. No he tocado uno en décadas. El segundo empleado, un poco mayor, intervino con una risita. Ese rifle es más pesado de lo que parece, abuelo. Podría ser un poco mucho para tu espalda. El anciano no sonrió. Solo dijo: solía cargar uno a través de selvas. Puedo manejarlo a través de una sala de exhibición. Fue entonces cuando el tono cambió. El primer chico se rió demasiado fuerte. Está bien, Rambo. A menos que estés comprando, solo estás ocupando espacio. Deja entrar a los clientes reales. El segundo agregó: sí, no somos un museo. El anciano se detuvo por un segundo. Parecía que iba a decir algo, tal vez corregirlos, tal vez recordarles quién era. Pero en lugar de eso, miró hacia abajo al mostrador, asintió para sí mismo y simplemente dijo: «Entendido». Entonces se dio la vuelta, caminó hacia la puerta y se fue. Sin protesta, sin enojo, sin exigir hablar con el dueño. Solo un hombre solo otra vez, caminando lentamente de regreso hacia el borde de un país que había olvidado lo que algunos hombres dieron por él. Dentro, los empleados volvieron a desplazarse por sus teléfonos.
Ninguno de ellos notó a la mujer junto al estante de municiones, de unos 35 años, camiseta de gimnasio, gorra de béisbol bajada, observando la escena en silencio. Tampoco notaron que salió 2 minutos después, sacó un teléfono de su bolsillo e hizo una sola llamada. Dijo 3 palabras. Él estuvo aquí. A las 11:43 de la mañana, el estacionamiento frente a la armería comenzó a llenarse, pero no con clientes. Un SUV negro mate se estacionó cerca de la entrada. El motor se mantuvo encendido. 1 minuto después, otro se estacionó a su lado. Luego, un tercero. Sin música, sin movimiento. Solo máquinas silenciosas zumbando con vidrios oscuros e intenciones tintadas. Dentro de la tienda, los empleados todavía estaban bromeando, todavía desplazándose por sus teléfonos, todavía inconscientes de que la atmósfera afuera estaba cambiando. Entonces, las puertas se abrieron, 3 a la vez, y 12 hombres salieron. Sus movimientos eran deliberados, sin prisa, pero llevaban un peso que hacía que la gente se detuviera a mitad de paso. No eran ruidosos, no gritaban, pero algo sobre su presencia hacía que el aire se sintiera más pesado. Algunos llevaban ropa civil, algunos uniformes de gala. La mayoría no necesitaba ninguno de los dos. La forma en que caminaban te decía quiénes eran. Estaba en sus hombros, en sus ojos, en la forma en que escaneaban la calle por hábito, no por nervios. Cruzaron la acera en silencio y entraron por la puerta principal, uno por uno. La campanilla sonó suavemente mientras entraban, e incluso ese sonido se sintió diferente. No se dijo ni una sola palabra. Simplemente se extendieron en una formación semicircular calmada, mirando hacia el mostrador. El empleado más joven, sentado en un taburete detrás del mostrador, apenas levantó la vista de su teléfono. «Bienvenidos, caballeros. ¿Buscan algo específico hoy?», dijo sin mucho interés. Entonces levantó la vista y se congeló. 12 hombres, todavía silenciosos, ojos fijos en él. El mayor de ellos, cabello gris, mandíbula cuadrada, pecho portando filas de cintas y el inconfundible tridente de la armada, dio un paso adelante. «Hace 1 hora», dijo uniformemente, «uno de los nuestros caminó por esta puerta». Su voz no era fuerte, pero golpeó con fuerza. El segundo empleado, quien había hecho la broma antes, se aclaró la garganta, visiblemente incómodo. «Señor, creo que hay un malentendido». El hombre lo cortó con nada más que una mirada. «No vino aquí para ser honrado», continuó el militar. «No pidió ser reconocido. Solo quería ver un rifle que no había tocado desde Vietnam. Su personal se rió, lo llamó abuelo, le dijeron que se fuera. No preguntaron quién era, no les importó». Puso algo sobre el mostrador. Un parche de bandera chamuscado, doblado y gastado. «Se quitó esto de mi uniforme cuando estaba desangrándome en Helmand. Me cargó a pie durante 22 horas sin radio, sin respaldo y con un agujero en su costado del tamaño de un puño. Nunca le contó a nadie sobre eso. Nunca pidió las gracias. Pero cuando caminó aquí hoy, lo trataron como un problema». El empleado más joven tragó saliva con dificultad, moviéndose en su lugar, ojos dirigiéndose hacia la puerta como esperando escapar. El militar no se movió. «No estamos aquí por venganza, no necesitamos una disculpa, pero él no hablará por sí mismo, así que estamos hablando por él». Otro militar se adelantó y puso una foto sobre el vidrio. 8 hombres con brazos sobre los hombros, cubiertos de polvo y quemados por el sol, pero sonriendo. El hombre en el centro, más joven entonces, inconfundible ahora, era el mismo del que se habían burlado 1 hora antes. La boca del empleado se abrió ligeramente. «¿No sabía?» El militar líder asintió lentamente. «Exactamente. No preguntaste». «Sin amenazas, sin demandas».
solo verdad. Entonces el primer hombre se dio la vuelta. Los otros siguieron. Los 12 salieron de la misma manera que habían entrado, sin fanfarria, sin sonido, solo dejando atrás un silencio que ninguna bala podría replicar. Afuera, una pequeña multitud había comenzado a reunirse, atraída por instinto más que por curiosidad. Los teléfonos salieron, no para filmar, sino para grabar, solo en caso de que olvidaran cómo se sintió ver algo así. Los militares no los reconocieron. No necesitaban hacerlo. Regresaron a sus vehículos y se marcharon uno tras otro, como si nada hubiera pasado. Pero algo había pasado, porque dentro de la tienda, el aire no volvió a la normalidad. El empleado se sentó lentamente, mirando la foto que todavía estaba frente a él. Por primera vez, se dio cuenta de que no había echado a un anciano cualquiera. Había despedido a la historia. Y ahora el mundo entero estaba a punto de aprender a quién realmente habían empujado fuera de la puerta. Para la 1:45 de la tarde, la foto ya se había vuelto viral en 3 grupos de veteranos de Facebook. Fue tomada por un cliente que había entrado justo después de que llegaran los militares. 12 hombres parados en completo silencio dentro de la armería, todos mirando hacia el mostrador donde 2 empleados estaban congelados detrás del mostrador. Sin puños, sin gritos, solo quietud y una presencia demasiado pesada para ignorar. El pie de foto simplemente decía: cuando faltas el respeto a un veterano, los consigues a todos. Al principio, la mayoría de la gente no entendía el contexto. La publicación fue compartida y vuelta a compartir, a menudo con nada más que el emoji de la bandera española. Entonces alguien preguntó, ¿quién era el anciano por el que estaban defendiendo? Y fue entonces cuando todo cambió. Para las 2:12 de la tarde, un nombre surgió en los comentarios. Santiago C. Mendoza. Un hombre que había sido visto por la ciudad durante años, pero nunca. Hablaba mucho. Siempre educado. Siempre solo. Llevaba la misma gorra gastada de la Armada Española todos los días. Nadie había preguntado qué significaba hasta ahora. Un comentarista escribió: era el comandante de mi tío en el 91. Salvó a 3 hombres en una misión en el extranjero. Nunca habló de eso ni una vez después de regresar a casa. Otro agregó: si ese es Mendoza, estamos hablando de un verdadero fantasma, el tipo de persona de quien solo escuchas en briefings, nunca en las noticias. Alguien encontró un resumen de personal escaneado y granulado enterrado en un archivo militar y lo subió bajo la foto. Suboficial mayor Santiago Carlos Mendoza, Armada Española, se unió en 1966, retirado en 2004. Estrella de bronce, estrella de plata, corazón púrpura, múltiples condecoraciones no listadas, registros mostrando servicio en Bosnia, Afganistán, Mali e Irak. Más de 35 extracciones de personal confirmadas en zonas hostiles. Sin autobiografía, sin cobertura de prensa, sin entrevistas. Solo décadas de silencio, décadas haciendo el trabajo. Para las 3 de la tarde, la estación de noticias local había recogido la historia, titulada simplemente «Visita silenciosa. 12 militares de la Armada aparecen en armería en apoyo de veterano local». El artículo no dio detalles sensacionalistas, solo hechos. Un hombre había entrado. Le habían pedido que se fuera. 1 hora después, un equipo llegó. Y de repente, una figura silenciosa y pasada por alto se había convertido en un símbolo de todo lo que la gente había olvidado respetar. En la tienda, el silencio no se había levantado. Los empleados no se habían hablado entre sí en más de 1 hora. La fotografía dejada por los militares estaba sobre el mostrador, mostrando a 8 hombres en una foto grupal en blanco y negro en el desierto. Estaban embarrados, quemados por el sol.
jóvenes, pero sus ojos eran duros. Mendoza estaba en el medio, parado con brazos cruzados y una media sonrisa que no decía nada y todo a la vez. Los clientes que llegaron después no preguntaron sobre municiones o equipo. Preguntaron quién era el hombre en la foto. Preguntaron si iba a regresar. Un cliente mayor, un marino de la Guerra del Golfo, se paró en el mostrador, miró la foto durante un minuto completo, luego la saludó y se fue sin decir una palabra. Para las 4 de la tarde, una publicación de veteranos había publicado un artículo corto titulado «Los que se mantienen de pie cuando te vas». Terminaba con una línea que sería citada miles de veces en los días siguientes. Santiago Mendoza no necesitaba hablar. Su silencio fue cubierto por 12 voces que eligieron no alzar las suyas tampoco. De vuelta dentro de la tienda, el gerente llegó pálido, sosteniendo su teléfono en una mano, tratando de procesar lo que acababa de pasar. La foto ya le había sido enviada 2 veces antes de que siquiera llegara al estacionamiento. El parche de bandera chamuscado que había sido dejado en el mostrador permanecía intocado. No culpó a los empleados, ni siquiera les habló. Simplemente caminó al mostrador de exhibición, sacó el Me Uno Garant, que el anciano había pedido ver, y lo puso en el mostrador junto a la foto. Luego tomó una hoja de papel, escribió algo a mano y la deslizó en un marco transparente junto al arma. Sin fanfarria, solo una línea de texto. Él lo cargó una vez. Nosotros cargaremos la memoria ahora. Afuera de la tienda, alguien había puesto una sola flor blanca contra la puerta. Luego una moneda de desafío. Luego un papel doblado con nada más que la palabra respeto. Para el anochecer, una pequeña multitud se había reunido. Algunos vinieron a presentar sus respetos, otros solo querían ver el lugar donde algo real había pasado. No hubo protestas, no hubo oportunidad, no hubo indignación. Solo silencio. Un tipo de silencio reverente que decía más que 1000 titulares. En cuanto a Mendoza, no respondió a la cobertura, no publicó, no concedió entrevistas. Ni siquiera estaba consciente de la ola en línea que se construía detrás de él. Se fue a casa de la misma manera que había llegado, inadvertido. Pero por primera vez en años, cuando alguien pasó junto a él en la acera, no lo miraron de reojo. Lo miraron 2 veces, porque ahora la ciudad sabía exactamente a quién le habían pedido que se fuera y quién había respondido en su lugar. En los días que siguieron, algo cambió en la ciudad. No dramáticamente, no públicamente, pero profundamente. La armería, que una vez fue solo otro negocio con una caja registradora y un estante de equipo táctico, se convirtió en algo más. Ya no se trataba de armas, se trataba de memoria. La gente venía no a comprar, sino a reflexionar. Los veteranos caminaron por la puerta no con una lista, sino con historias. Algunos dejaron parches de sus propias unidades junto a la foto de Mendoza. Otros preguntaron en voz baja: ¿está bien? Nadie realmente sabía. La verdad era que Santiago Mendoza no había cambiado su rutina. Todavía caminaba 2 millas cada mañana antes de que el sol subiera demasiado. Todavía se detenía en el mismo café de la esquina por café negro sin azúcar. Todavía se sentaba solo en el cubículo de atrás, el que nadie preguntaba por compartir, y nunca mencionó ni una vez el día que lo echaron o los hombres que aparecieron detrás de él. No a la mesera, no al cocinero, ni siquiera al viejo marino que a veces lo saludaba desde el otro lado de la habitación. Pero la gente se dio cuenta de todos modos. Cuando una escuela secundaria local invitó a veteranos a hablar en la clase de historia, Mendoza no respondió. Pero la semana después, el director recibió un sobre.
Dentro había una sola carta escrita a mano, describiendo una operación de rescate en 1990. Sin nombre, sin firma, solo una referencia de mapa y los nombres de los 6 hombres salvados. Fue enmarcada y colgada en el pasillo de la escuela sin ceremonia. De vuelta en la armería, mantuvieron el parche chamuscado en el estuche de exhibición. El dueño, que no había estado allí el día del incidente, lo montó en vidrio. Junto a él agregó una inscripción simple: para el hombre que no reconocimos y los hermanos que no nos dejaron olvidar. La historia se abrió camino a través de foros de veteranos, luego a la radio de conversación, luego silenciosamente a reuniones de política que nadie reportó. Porque lo que pasó ese día no fue una protesta, no fue una pelea, fue algo más raro. Hombres defendiendo a uno de los suyos sin decir una palabra. Y el mensaje fue recibido. 2 semanas después, el equipo de la Armada regresó, pero no a la tienda. Vinieron al café de Mendoza, no tomaron una mesa, no hicieron una escena, solo entraron uno por uno y se pararon silenciosamente junto al cubículo mientras él tomaba su café. Él levantó la vista, encontró sus ojos y por un segundo nadie respiró. Entonces el más joven entre ellos, el que no había nacido cuando Mendoza dejó el servicio, habló. «Señor, si está bien, nos gustaría sentarnos con usted». Mendoza asintió una vez. Llenaron el cubículo sin otra palabra, y durante la siguiente hora, nadie en el café escuchó ni una sola cosa. Pero todos los que estaban allí recordaron el silencio, porque hablaba más fuerte que cualquier otra cosa jamás podría. Algunos hombres no necesitan un título para ser respetados, no piden crédito, no alzan sus voces, solo hacen lo que tiene que hacerse y luego desaparecen en el silencio. El suboficial mayor Santiago Mendoza no vino a probar nada. No estaba allí para ser reconocido o agradecido o que le dijeran qué importaba. Ya sabía quién era. Lo que importaba era que su equipo también lo sabía, que no habían olvidado, que cuando el mundo se hizo pequeño y silencioso, aparecieron, no con indignación sino con presencia. Eso es lealtad, eso es hermandad, ese es el código que no se imprime en placas o se grita en política. Se lleva silenciosamente, una misión a la vez. La mayoría de la gente no habría notado al hombre con la cojera y la gorra descolorida. Pero 12 militares de la Armada sí lo hicieron, y ahora nosotros también, así que les pregunto, ¿han conocido alguna vez a alguien como el suboficial mayor Mendoza? Alguien que sirvió, que nunca pidió elogios, que nunca contó su historia, pero que cambió vidas de todos modos. Escriban su nombre en los comentarios. Díganos cómo vivieron, digan las cosas que ellos nunca dirían, porque merecen ser recordados. Y si esta historia los tocó, suscríbanse a Historias de Héroes. Estamos aquí para asegurar que hombres como Mendoza nunca sean invisibles otra vez. Su silencio fue ganado. Ahora es hora de que hablemos por ellos. Los veremos en la próxima historia. Y hasta entonces, si alguna vez ven a un anciano parado silenciosamente en una tienda, un café o un aula, no le pregunten qué hizo. Solo denle espacio, porque ya lo hizo.